Muy buenas noches, doctores. Vamos a comenzar con nuestros temitas programados para el día de hoy. Primero vamos a hablar de infección puerperal. No obstante, nuestro caso clínico para el día de hoy. Tengo una paciente de 42 años de edad, ¿no? Con el diagnóstico de puerperio quirúrgico, cesárea hace 3 días. Acude al servicio de consulta externa refiriendo alzas térmicas de 12 horas de evolución, además de dolor abdominal en hipogastrio y loquios aparentemente fétidos. Refiere no tener aseo personal por el miedo a sobreparto. El examen físico es de 100 por 60 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 96, temperatura 38 grados centígrados, útero con presencia de subinvolución y presencia de loquios serosos levemente fétidos. Los leucocitos en el hemograma destacan por ser 12.500, una hemoglobina 9 gramos sobre decilitro. Se le hace una ecografía ginecológica, la cual reporta endometritis con presencia de tejido. La paciente de profesión estudiante. Pensemos un poquitito. Bien, empecé. No todo, no toda colonización de bacterias en el tracto genital, tanto inferior como superior, posterior a la tensión de un embarazo, significa que se trate de un proceso infeccioso. ¿Ya? Inclusive parte de la bibliografía dice que la infección es porque ya hay consecuencia signo-sintomatológica por la presencia de estas bacterias que puedan haber, donde para determinar que hay una infección puerperal, sí o sí el síntoma cardinal es la presencia de fiebre. Toda fiebre después de la atención de un parto, después de la atención de una cesárea, es una infección puerperal hasta no demostrarse lo contrario. Y como les decía hace un momentito, el simplemente hecho de colonización de bacterias, porque el desprendimiento de la placenta deja un cráter, por así decirlo, con un alto contenido de tejido hemático, de tejido en el cual puede colonizarse fácilmente por múltiples bacterias, hace de que pueda, lo general es que se encuentre, pero el encontrarlo no significa que sea un proceso infeccioso. A este detalle le denominaron morbilidad febril, ¿no? E infección puerperal ya es la repercusión signo-sintomatológica de estas bacterias. Aquí podemos ver varios agentes etiológicos pueden colonizar justamente el tracto genital inferior y superior, porque lo más frecuente es que por continuidad de la zona genital inferior lleguen hacia útero o a órganos vecinos desde el punto de vista obviamente obstétrico por ascenso y continuidad que hayan la irradiación de dichas bacterias, ¿no? Tenemos los streptococcus, tanto del grupo A como del grupo B. Tenemos Streptococcus fecalis, el Escherichia coli, Peptococcus, Peptostreptococcus, bacteroides frágiles, ureoplasma, virus del herpes. Sabemos bastante bien que el complejo GAM por vaginosis bacteriana también está acá. Inclusive se ha mencionado en partecitas del libro que esta cándida puede producir una infección puerperal. Y una vez que tenemos una paciente que ha sido colonizada por una de estas bacterias el tracto que tuvo repercusión en función al embarazo, tenemos que tener en cuenta de que pueden avanzar ciertas instancias cuando se rompe la barrera del proceso infeccioso y enfermedad, donde primero destaca una endomiometritis, lo que se va a alterar la mayor parte de todos los casos es que se infecte tanto el endometrio como parte de la capa muscular que está cercana a ese endometrio. Si la infección avanzara, puede llegar a planos
de hacer peritonitis alrededor del tracto genital inferior. A esto se le denomina pelviperitonitis. Puede desencadenar en irradiación mayor al peritoneo como tal, logrando una peritonitis. Esta tranquilamente se puede volver en una sepsis y en un choque séptico. De aquí también tenemos otros órganos que pueden tener la misma manifestación secundaria, ya sea la fasciitis necrotizante por procedimientos quirúrgicos y la infección total simple de la pared muscular del útero, que eso se le denomina metritis. Todas estas en común denominador, salvo la fasciitis necrotizante y parte de la sepsis que son más o menos secundarios, todas estas van a tener en común lo siguiente: la presencia de fiebre, una fiebre que, si el proceso es muy agudo, pueden alcanzar la fiebre hasta 40 grados centígrados. Si el cuadro no es tan ostentoso, podemos llegar a 38 grados para arriba tranquilamente. El otro detalle está en función a la característica que van a tener los loquios. Los loquios, los primeros 2 a 3 días tienen la tendencia a ser hemáticos, del cuarto al séptimo hasta el octavo, inclusive 10.º día, según la bibliografía que veamos, los loquios se vuelven más serohemáticos y posteriormente los loquios se vuelven serosos. Eso es lo fisiológico. Pero en las infecciones puerperales, los loquios tienen una tendencia en volverse achocolatados y con presencia de fetidez. Y muy importante es que además el útero se encuentra subinvolucionado, es decir, ese útero no está bien contraído, se encuentra blando, más grande de lo normal a lo que debería reducir en la etapa puerperal, y este es el criterio clínico como para diagnosticar infección puerperal. Una vez que se tiene una paciente con infección puerperal, hay que delimitar dos grupos de pacientes: aquellas pacientes que no se encuentran con datos de complicación, como que se llama una simple endometritis y nada más, donde la bibliografía nos recomienda que a este grupo de pacientes sí se puede hacer un tratamiento domiciliario, donde los antibióticos primordiales van a ir en función al cloranfenicol, al uso de amoxicilina y al uso de ampicilina, ya sean, que se llama, sueltos. Rara vez se combina cuando el tratamiento es para la casa. Pero si la paciente sí está con datos de complicación, con probabilidad de choque séptico, sepsis o alguna que otra por comunicación quirúrgica primordialmente, la paciente debe ser internada con un régimen antibiótico asociado, entre 2 a 3 antibióticos, y que por lo menos ese grupo de antibióticos de medicamentos tiene que durar 7 días, donde acá los medicamentos que más destacan es la penicilina, la gentamicina, el cloranfenicol. Este es un grupo. Cuando hay infecciones con anaerobios se podrá añadir metronidazol, y cuando a veces se empieza con este es bueno añadirlo con ciprofloxacina. Otros esquemas están en función del uso de ceftriaxona con clindamicina o ampicilina, ¿no? Todo este grupo de antibióticos es mejor utilizarlos cuando la paciente se encuentra internada. El refrán, no solo desde el punto de vista médico, sino de la vida misma, dice, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Por este detalle también la bibliografía nos sugiere qué datos tenemos para la prevención de datos de infección, o qué grupo de pacientes tendríamos que hacer profilaxis antibiótica para disminuir la tasa de contagio o la tasa de infección. Uno es tratar de disminuir la desnutrición materna. Uno es evitar los restos placentarios, por los cuales el alumbramiento siempre tendrá que ser completo en lo posible. En casos de ruptura prematura de membranas, si esta corresponde a término y en trabajo de parto, simplemente será importante la profilaxis. En datos de prematuridad, los trabajos de parto prolongados, las pacientes que han tenido hemorragia posparto, las pacientes con procedimientos invasivos, como por ejemplo ser el curetaje cuando hay restos, la misma cesárea, el tratar de erradicar la vaginosis bacteriana antes y durante el trabajo de parto. Estos detalles son muy importantes. Si de casualidad, a pesar de la profilaxis,
la instauración del proceso de infección se establece y se empieza el tratamiento médico, ya sea domiciliario o hospitalario con los antibióticos correspondientes, si en algún momento las pacientes no reaccionaran de forma favorable, en última instancia, puesto que el útero se vuelve en un foco bastante séptico, hay que considerar el hecho de realizar la parotomía e inclusive la histerectomía. La paratomía sería para los casos de peritonitis, periperitonitis, que haya que drenar el material purulento que pueda haber. En las metritis el útero se perfora e inclusive el útero puede ser tan pero tan séptico que es lo ideal mejor retirarlo. Dentro de las complicaciones por estos procesos infecciosos se encuentran algunos que vamos a citar, como por ejemplo la sacroileitis séptica. Esta etiología es más frecuente, no es que no tenga las otras entidades, pero es más frecuente por Staphylococcus aureus y se caracteriza justamente por producir una infección en la articulación sacroiliaca del lado contralateral que esté en más riesgo, donde el síntoma cardinal, aparte del proceso febril que va a tener la paciente, es el dolor de dicha articulación. Dice, las pacientes no pueden ni siquiera dar un paso. El dolor es totalmente sordo y muy, pero muy importante. De modo es que cuando tenemos que abordar a la paciente es mejor sedarla e inclusive utilizando sedantes narcóticos como la metadona porque el dolor es intolerable por la paciente. El método que se llama para diagnosticarlo es la mayor parte de las veces físico con el método de Faberé, que es en la flexión, la abducción de la extremidad, que se llama la extensión y la rotación externa, siempre son importantes para ver la movilidad que tiene esa articulación en la etapa puerperal. La bibliografía nos sugiere estos tres antibióticos básicos como para esta entidad, que es la cloxacilina, la ceftriaxona y la gentamicina. De todos modos, no es un cuadro frecuente, pero es una de las complicaciones de la atención de un parto de la etapa puerperal. Otra es la tromboflebitis séptica. Aquí esta infección por continuidad va a afectar los vasos pélvicos por irradiación desde la arteria uterina o por consiguiente. La bacteria más aislada para esta infección es Bacteroides frágiles. No significa que otras bacterias igual no lo puedan lograr. Por lo general, este grupo de pacientes suele presentar una fiebre que no cede ante los antibióticos, que no hay una posibilidad etiológica de factor endomiometrial, pacientes que no tienen loquios achocolatados, que no hay subinvolución, pero la paciente empieza con fiebre. Y el mejor diagnóstico para este tipo de patologías es el uso de la tomografía axial computarizada. Aquí se puede ver claramente el torrente del vaso sanguíneo comprometido con el cuadro infeccioso. El tratamiento sugerente para la tromboflebitis séptica es en función a penicilina, cloranfenicol, gentamicina y metronidazol si hay el riesgo de anaerobios. Y debido a que el vaso sanguíneo puede alterarse y esta puede mandar émbolos infectados a lugares distantes y producir complicaciones aún mucho más mayores como embolia y una sepsis de más rápida instauración, es que se decide inclusive utilizar heparina. Las dosis, si no me equivoco, en su bibliografía les dicen, ¿no? 16 unidades internacionales por kilogramo peso para ese tipo de pacientes para evitar que se formen trombos sépticos. Otra de las etiologías, de las no tan complicadas, ¿no? Porque acabamos de ver dos pesadas, luego vemos algunas más. Está el cuadro de las mastitis. Otro cuadro que va a ver predominantemente la presencia de fiebre en la etapa puerperal, pero esta fiebre se va a caracterizar por que el cuadro y el foco infeccioso va a estar en el seno. La bibliografía nos habla de dos tipos de
mastitis, una llamada epidémica o abscedada y otra esporádica o linfangítica. La mastitis epidémica se trata de aquella que es de contagio intrahospitalario, es decir, nosocomial, es adquirida en el hospital. Es de comienzo lento, va de a poquito avanzando. Está más alterado la arquitectura del seno en función a los conductos intraductales e incluidos los ligamentos de Cooper. Hay débito de pus y por lo general los pacientes no suelen presentar una fiebre muy importante, es bajita, ¿no? Una febrícula simplemente. Mientras que las mastitis esporádicas sí se contagian en relación al hogar. Esto es por muy frecuentemente una mala técnica de lactancia, por eso es que la grieta del pezón es la entrada de dichas bacterias. El comienzo es agudo, muy rápido es la instalación. No hay la presencia de pus en el momento de la extracción de la leche, pero las pacientes presentan fiebre muy alta. Múltiples agentes etiológicos, al igual que la gran parte de todas las infecciones puerperales, afectan cierto órgano. En el caso del seno, el primordial es Staphylococcus aureus. Este es el 80% responsable de todas las mastitis puerperales. No es que otras bacterias no puedan hacerlo. Desde el punto de vista anatómico, también se puede determinar a las mastitis de la siguiente clasificación. Celulitis mamaria, que es prácticamente sinónimo de una mastitis linfangítica o esporádica. Adenitis, cuando el compromiso de la glándula está un tanto afectada por la infección. Y los casos de absceso, más característicos del epidémico. Aquí es donde ya hay débito purulento en el alrededor del parénquima del seno. Tenemos que tener en cuenta de que hay tres alternativas para la manifestación de esta patología mamaria, ¿no? Hablamos de éstasis láctea, cuando hay leucocitos menor a 10 a la sexta, es lo que nos refiere la bibliografía, aunque este es un millón, pero es así como nos refiere, y bacterias que sean menos de 10 al cubo, presentando en el cultivo de lactancia. Inflamación es leucocitos más de 10 a la sexta, la presencia de leucocitos, y un cultivo de bacterias de menos de 10 al cubo. Para este tipo de patologías, lo ideal sí es los procesos de drenaje. En la éstasis láctea es favorecer simplemente la lactancia. Y en los procesos de mastitis establecida, perdonen acá, hay una reacción de leucocitosis mayor de 10 a la sexta y de bacterias mayor de 10 al cubo. En este tipo, como hay la mastitis instalada, sí o sí se debe administrar antibióticos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta dos posibilidades terapéuticas, ¿ya? En función a que no hay mejor para las mastitis que son linfangíticas, la prevención, y esto está en función a que se llama la mejora de la técnica de lactancia materna, el aseo oportuno, tanto antes como después de lactar, y no solo del seno, sino de todos los materiales alrededores que vayan a estar en contacto con ese seno. De todos modos, una vez instalada la infección linfática, la mastitis linfática, el antibiótico de elección para mandar por domicilio a la paciente es la cloxacilina. En las pacientes que están internadas ya con absceso y hospitalización, se requiere de realizar el drenaje quirúrgico, es decir, todo absceso debe drenarse. Podrá ser internada bajo anestesia general o podrá ser en algunos casos seleccionados con anestesia local. La idea siempre es, además de realizar un drenaje quirúrgico, el lavado y la debridación del tejido circundante, donde también se puede utilizar cloxacilina, pero aquí ya es un poquito más amplio. Se pueden utilizar otros antibióticos como ampicilina sulbactam, se puede utilizar ciprofloxacina, hay mayor chance, pero el antibiótico de elección sigue siendo cloxacilina. Recordemos de que el Staphylococcus aureus es el agente etiológico más importante. Para ambas entidades no hay que se llama contraindicación, perdón, para suspender la lactancia. Lo ideal es que ese seno afectado siga siendo útil y
que haya la lactancia continua. Es importante también detectar factores de riesgo del por qué se le puede producir a una paciente este tipo de mastitis. Uno es las alteraciones de la alimentación. Pacientes desnutridas tienen mayor chance. Falta la técnica de lactancia materna. El uso de productos de bombeo de la leche. El uso de cremas para las grietas del pezón. El que se instale la grieta y no se trate de manera oportuna o las pacientes con mastitis previa. Dentro del diagnóstico diferencial de las mastitis, lo que nos refiere a la bibliografía es que existe la mastitis granulomatosa, que esta debería ser tratada con corticoides, y el sarcoma del seno, que por lo general puede reaccionar al metotrexate, pero dice, es muy raro el caso. El puerperio la infección puerperal puede complicarse importantemente. Una de las complicaciones está en función al agente etiológico que puede producir la infección. Hablamos de la septicotoxemia por perfringens, que está producido por Clostridium welchi, ¿no? O también puede ser el perfringens mesquero. Este va a producir una patogenia bastante severa de rápida instalación y con complicaciones e incluidas hasta de la muerte en la paciente, donde lo principal es que va a destacar la presencia de una anemia con hemólisis, va a haber la posibilidad de coagulación intravascular diseminada. Y en sus estadios medianos, primero se va a caracterizar por la presencia de ictericia y hemoglobinuria. Esto destaca en que la paciente tenga zonas de facies, coloración amarillenta por la ictericia, va a tener rubicundez, palidez y cianosis, o sea, varias coloraciones va a encontrarse en la paciente. Las grandes complicaciones con las que puede llegar posteriormente es con choque séptico, no solo esta bacteria, sino todas las otras bacterias. Aquí destacar que en cuanto se encuentre una paciente con choque séptico, que dentro de la sintomatología va a haber la presencia de hipotensión, taquicardia, fiebre o hipotermia, alteraciones del estado de conciencia. Son pacientes además que fácilmente por el cuadro infeccioso pueden desarrollar coagulación intravascular diseminada y datos de oliguria. En este grupo de pacientes, además de la instalación de un tratamiento médico con antibiótico, se puede utilizar inotrópicos, expansores del volumen de plasmático, ¿no? Como dopamina, dobutamina y hasta la misma norepinefrina, se facilitan los pacientes. Se puede encontrar cuadros de infección del tracto urinario, este predominantemente por Escherichia coli. Aquí este es el agente más frecuente para estas infecciones urinarias, donde por lo general los antibióticos que sean para esta bacteria y una correcta hidratación no causarán mayores problemas. Aquí también dentro de la complicación destaca las infecciones de herida de cesárea. Lo vamos a ver en un momento, pero es menester hablar acerca de la prevención que tiene que haber para evitar los procesos infecciosos puerperales, no solo de la herida quirúrgica, sino también para prevenir estas complicaciones. Ya habíamos visto hace rato, es mejorar el estado nutricional de la madre. Las pacientes con obesidad tienen un mayor chance de hacer infecciones del órgano que haya, predominantemente de cesárea. Las pacientes con anemia, por lo tanto, siempre será importante diagnosticar anemia antes y en el momento del parto. Las pacientes con falta de aseo perineal o de la herida. Las pacientes con ya el diagnóstico de vaginosis bacteriana, que se llama la instancia prolongada de las pacientes o que se llama el tiempo, ahí vamos a ver el tiempo quirúrgico, el tiempo de atención de una patología, es más chance de infecciones nosocomiales, la ausencia de profilaxis ante pacientes con factor de riesgo infeccioso, que no haya situaciones de antisepsia, y aquí hablamos de la sala de atención, del personal de atención y la antisepsia que se tiene que hacer en la paciente para la atención de cualquier procedimiento invasivo, que no se cuente con la antisepsia, con la asepsia, perdón, del material o que no sea el material acorde para tipo procedimiento. Cuando hay cuadros infecciosos, el hecho de no utilizar drenaje, mayor tiempo quirúrgico. Las pacientes con hemorragia postparto tienen mayor chance de hacer infecciones puerperales.
la falta del aseo de manos por parte del personal, la falta de la indumentaria para la atención de un parto o de una cesárea, el que no se le haga una correcta vigilancia en la etapa puerperal de los primeros días de la paciente y que se llama las pacientes con hipotermia en las atenciones. Se ha visto que las, pac- los- las bacterias pueden producir mayor cantidad de gas en medios hipotérmicos. Y ahora sí hablamos un poquito acerca de la infección de la herida de cesárea, donde la manifestación va a ser muy similar que la mayoría de los otros procesos infecciosos, ¿no? En el cual va a haber la presencia de fiebre, va a haber la presencia de dolor, y sí, hay la secreción purulenta, que primordialmente es un tejido inflamatorio, un débito inflamatorio, el cual se llama seroma, y este es fácilmente colonizado por las bacterias y se puede producir la salida de pus por la herida y por ende hasta puede llegar cuadros de dehiscencia, no solo de la sutura de la piel, sino también de los otros planos, y donde de estos planos el plano más peligroso para que haya dehiscencia es el mismo útero, porque esta puede llegar a peritonitis posteriores. Para que haya una infección de cesárea, tiene que haber ciertos factores que tienen que cumplirse o romperse en el cumplimiento para que haya el proceso infeccioso, ¿no? Como por ejemplo la inmunidad alterada de la paciente, la capacidad de toxemia que puedan realizar las bacterias o de virulencia, las condiciones locales y generales, ya habíamos visto en función a la antisepsia o, por ejemplo, pacientes obesas tienen mayor chance, o una mala técnica del procedimiento a atender, ¿no? Hablando de cesárea prácticamente, una mala técnica quirúrgica estos pueden interferir estos cuatro para que haya el rompimiento del equilibrio y la paciente haga una infección de la taza de la herida de la cesárea. Una vez que ha instalado una infección de cesárea, los antibióticos que nos sugiere la bibliografía cuando es cesárea es el cloranfenicol, la clindamicina y para anaerobios el metronidazol. Hay otras medidas además que se puede realizar para evitar la infección de la herida de la cesárea o para su curación, que es el uso de miel, el uso de apósitos húmedos al momento de la curación y después mantener la herida lo más seca el tiempo posible que para la curación a veces, si bien no se cuenten con los antisépticos o para lavar la herida se haga con solución fisiológica, que se administren los antibióticos correspondientes y de manera oportuna, los antisépticos, hasta inclusive se pueden utilizar larvas de insectos, porque a las larvas les encanta comer el tejido necrótico y ayudaría bastante. Una vez de que los bordes estén limpios, estén libres de proceso infeccioso, en casos de dehiscencia, se podrá realizar una resutura de los bordes de la herida de cesárea. Parte de las complicaciones de cesárea también está la fasciitis necrotizante. Es una infección de la fascia, tanto superficial y profunda. Aquí, estos agentes etiológicos son los más frecuentes, que casi comparten en general. Implicancias: estreptococo del grupo C. Aquí, estafilococo aureus. Aquí, proteus, pseudomona y también clostridium, ¿no? En relación a las otras entidades, aunque igual dice son más, pero aquí están esas, además de los representativos. Además de que la paciente se encuentre con fiebre, con dolor, en estadios ya avanzados, la zona de la cesárea se puede tornar de un color violáceo, esto debido al proceso de supuración que está por dentro, y las pacientes en esa zona suelen inclusive estar con hipoestesia. No logran sentirlas, ¿no? Entonces, esta es una complicación muy importante, por lo tanto, este tipo de pacientes debe de internarse, debe empezarse un importante balance hídrico y los antibióticos sugerentes para esta etiología es penicilina, clindamicina y metronidazol. Una vez de que se instala el tratamiento quirúrgico y por métodos de diagnóstico el grado de irradiación de esta infección, siempre será oportuno realizar un drenaje mediante cirugía
de esta complicación de cesárea. Así que nuevamente, con nuestro casito clínico, doctores, a ver, analicemos este en lo que en relación a lo que nos dice la bibliografía. Tengo una paciente de 42 años de edad con el diagnóstico de puerperio quirúrgico, cesárea hace 3 días. Acude al servicio de consulta externa refiriendo a alzas térmicas de 12 horas de evolución, además de dolor abdominal en hipogastrio y loquios aparentemente fétidos. Refiere no tener aseo personal por el miedo al sobreparto. Examen físico, la presión arterial y la frecuencia cardíaca no aparentan tener, aunque la frecuencia cardíaca ya está más o menos cerca al límite. Temperatura de 38 grados centígrados, útero con presencia de subinvolución y presencia de loquios serosos levemente fétidos. Leucocitosis de 12.500, hemoglobina 9 gramos sobre decilitro. En la ecografía y hay una endometritis con presencia de tejido dentro. La paciente es de profesión estudiante. ¿Qué opinan, doctores? Doctores. Ya. Evidentemente es una infección puerperal. No hay dónde porque hay la presencia de fiebre y manifestaciones. De todas las infecciones puerperales, ¿qué piensan que es? ¿Será una sacroileitis? ¿Será una fascitis necrotizante? ¿Será una infección de la herida de cesárea? Bien. La clínica, por los loquios y la subinvolución, da más como para endometritis. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué factores de riesgo denotan en esta paciente como para hacer un proceso de infección puerperal? Anemia, falta de aseo de personal, ¿ya? ¿Qué más? La edad relativo para este tipo de patología. Ahorita acaban de poner uno muy importante, cesárea. Dice la bibliografía, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos tienen más chance de hacer infección puerperal que la atención del parto normal, ¿no? Un dato muy importante es que esté con cesárea de hace 3 días. Interesante, interesante. Bien, pasemos, doctores, a nuestras preguntitas. Ustedes son dueños del chat. ¿Qué hallazgo clínico es característico de la endometritis puerperal? Hipotensión, sangrado profuso, subinvolución uterina, dolor en hipoconio derecho o taquipnea. Sí, subinvolución uterina. Esto con fiebre y dos loquios es más para endomiometritis. La endometritis suele manifestarse con útero sensible al tacto, aumentado de tamaño y que no disminuye adecuadamente tras el parto. ¿Cuál es un factor de riesgo importante para desarrollar una infección operatoria tras cesárea? Trabajo de parto prematuro, el uso de oxitocina, la administración de corticoides, la preeclampsia o la obesidad materna.
La obesidad. La obesidad es un factor predisponente debido a la mayor dificultad quirúrgica, la hipoperfusión de los tejidos y la alteración del sistema inmune. ¿Qué antibiótico se recomienda añadir en casos graves de infección puerperal con anaerobios? Amoxicilina, ceftriaxona, metronidazol, acitromicina o eritromicina. No solo en infección puerperal, sino en general. El metronidazol es eficaz contra anaerobios, microorganismos comúnmente involucrados en infecciones profundas del tracto genital inferior. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección en mastitis puerperal? Amoxicilina, ceftriaxona, metronidazol, doxiciclina o dicloxacilina. Cloxacilina o su variante que muy común es para vía oral es la dicloxacilina. La clozapina cubre eficazmente Staphylococcus aureus, el primer agente etiológico de la mastitis, ¿no? Siempre tiene que tener cloxa. ¿Qué conducta se debe seguir con una paciente con mastitis que desea continuar lactando? Se suspende la lactancia, se extrae la leche y se desecha, continúa lactancia, lacta solo del pecho sano o inicia fórmula de inmediato. La lactancia no debe posponerse. Continuar la lactancia ayuda al drenaje del pecho afectado y reduce la congestión, lo cual favorece la recuperación, doctores. ¿Qué microorganismo es el más frecuente en infecciones urinarias del puerperio? Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Escherichia coli, Enterococcus faecium o Serratia macernis. Y no solo en la etapa puerperal, ¿no? En general, el E. coli es el más frecuente. Es el principal agente etiológico de infecciones urinarias tanto en mujeres no gestantes como en el puerperio. ¿Cuál es el método diagnóstico más útil en la tromboflebitis pélvica? Ecografía pélvica con Doppler, radiografía simple, resonancia magnética, tomografía, laparoscopía. Sí, aquí hasta podemos tener dos respuestas, doctores, ¿ya? La ecografía pélvica con Doppler también es con buena sensibilidad, ¿no? Permite visualizar el flujo sanguíneo y detectar trombos en venas pélvicas de manera invasiva, pero sí, la tomografía también sirve. La tomografía también es importante, es lo que nos dice la bibliografía.
Uno de los siguientes no es característico de la septicotoxemia por Clostridium welchi: la presencia de anemia, hemoglobinuria, ictericia, coagulación intravascular diseminada o hipotermia. Los signos habituales de septicotoxemia son ictericia, hemoglobinuria, oliguria, mialgias generalizadas, hipertermia, peritonitis. Pueden entrar los pacientes fácilmente en choque séptico, disnea y cianosis. Entonces, hipotermia no entra acá. Uno de los siguientes corresponde a una patología mamaria intrahospitalaria: la éstasis láctea, la adenitis, la inflamación mamaria, el absceso mamario o la celulitis mamaria. El absceso mamario. La forma epidémica o abscesada de la mastitis aguda es una patología que se considera como infección nosocomial. El uso de corticoides es sugerente para una de las siguientes patologías mamarias: mastitis granulomatosa, adenitis, mastitis por cándida, absceso mamario o celulitis mamaria. Mastitis granulomatosa. El tratamiento se basa en dosis moderadas de corticoides con los cuales se han obtenido resultados variables, en ocasiones con recidiva, por eso se administra y se administra. En la exploración física de una sacroilitis séptica se debe buscar el siguiente signo: acortamiento de la extremidad, dolor popitleo, el Faberé, aumento de volumen o hipertermia de la extremidad. El método de Faberé es el signo que hay que buscar, ¿no? Al examen físico en una sacroilitis séptica se debe buscar el signo de Faberé, que es la flexión del muslo sobre el abdomen, la abducción externa, rotación y extensión. El uso de heparina o dicumarínicos es justificado en una de las siguientes infecciones puerperales: mastitis granulomatosa, septicotoxemia por perfringens, sacroileitis séptica, tromboflebitis séptica pelviana o choque séptico. Tromboflebitis séptica pelviana.
Dentro del tratamiento de la tromboflebitis séptica se encuentra el uso de penicilina, cloranfenicol y gentamicina, además de utilizar metronidazol y heparina. Uno de los siguientes puede ser utilizado para la curación de heridas operatorias de cesárea con datos de infección: azúcar, vinagre, bicarbonato, puré de manzana o miel. La miel. El uso de miel no refinada sin diluir es un excelente medio antibacteriano, inclusive para hongos, con poco efecto para Pseudomonas, Clostridium y Streptococcus. Y doctores, déjenme cambiar de tema para empezar el segundo y ahí empezamos con todas sus dudas, por favor. Bien, empecemos con hemorragia posparto. Tengo un nuevo cuadro clínico. Mujer de 31 años de edad, es su tercer embarazo, con dos cesáreas previas anteriores, acude en trabajo de parto en el periodo expulsivo, con un embarazo de 37 semanas por ecografía precoz. Durante la atención del alumbramiento, la paciente se torna somnolienta, con palidez generalizada. Se realiza la extracción de la placenta, misma en modalidad Duncan, y a pesar de la buena contracción uterina, se aprecia hemorragia persistente. Los signos vitales: presión arterial 90-60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 105 latidos por minuto, reflejo de perfusión capilar disminuido. Se le piden laboratorios inmediatos a la paciente, donde destaca una hemoglobina de 10 gramos sobre decilitro, un grupo sanguíneo O positivo. El producto nació con un peso de 3.100 gramos, sexo femenino. La paciente es de profesión contadora. Bien, empecemos un poquitito. Nuevamente vamos a ver el caso clínico al final, ¿ya? La hemorragia posparto es una entidad de impacto mundial y global. Esto da para países desarrollados como para países subdesarrollados, y que se llama, dentro de la definición para catalogar una paciente con una hemorragia posparto, está en que tengamos una hemorragia mayor a 500 cc, especialmente en la atención de un parto, y que esta puede ser inclusive más de 1.000 en tratamientos con cesárea. La repercusión, ya sea que no logremos cuantificar la cantidad de hemorragia, puede ser la presencia de un hematocrito menor al 10%, o que la paciente durante la atención de ese posparto, ya sea inmediato o tardío, tenga criterios de necesidad de transfusión, con palidez generalizada, hipotensión, taquicardia, trastornos del estado de conciencia. Cuando la paciente tiene datos de choque, es una paciente con la posibilidad o la necesidad de una transfusión de paquetes ovulares o de hemoderivados. En este tipo de pacientes, que se llama, también se les hace el diagnóstico de hemorragia posparto. No necesariamente es la cantidad de sangre. Muchas pacientes tienen una alta tasa de mortalidad materna por esta patología. De ahí radica que probablemente es la principal en todo el mundo, o por lo menos en nuestro medio, o por lo menos en Sudamérica. Hay que identificar factores de riesgo para esta patología, que es una emergencia obstétrica.
Primero está la multiparidad. Pacientes con muchos más de 4 hijos tienen más chance de hacer atonía uterina y de hemorragia posparto. El embarazo múltiple por sobredistensión o algunas patologías equivalentes, polidramnios, macrosomía fetal, la presencia de tumores, que se llama la situación transversa inclusive, procedimientos invasivos, como por ejemplo la cesárea como tal, el curetaje, la inductoconducción que no esté bien establecida, pacientes con trabajo de parto prolongado, la paciente con tumores como ya lo habíamos visto, un útero que se infecta es un útero que sangra o factores en relación de patología placentaria, como por ejemplo placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta no inserta y el acretismo placentario. Dentro de la clasificación de las variantes de hemorragia posparto tenemos 5. La principal, atonía uterina o inercia uterina, es un útero que no puede contraerse. Para su diagnóstico es la presencia de hemorragia posparto y un útero no palpable. No se han activado las bandas vivientes de Pienaar de la capa media del útero para que haya una buena contracción. Ese útero está blando y suelto y por lo tanto sigue sangrando. Tenemos el alumbramiento incompleto, que significa los restos. La identificación de los restos está más o menos en el descarte de la inercia uterina, porque es la segunda causa más frecuente. Pacientes en las cuales, que se llama, tenemos datos o por membranas o por cotiledones en el alumbramiento faltantes, por ese proceso es que hay la sangre que se le llama desgarros, primordialmente los del canal del parto, y aquí destaca, los de cuello uterino son más sangrantes que los del canal blando, como por ejemplo la vagina o la vulva. Aquí también destacar que la rotura uterina puede producir una hemorragia ya inclusive antes del mismo alumbramiento. Datos de inversión uterina. Este cuadro por lo general se presenta cuando se atiende un parto con retención placentaria y una tracción exagerada del útero, o también es secundario a una atonía uterina con la extracción de esa placenta. Tenemos 3 tipos de grados. Aquí arriba destaca el grado inicial en la cual el útero solamente se asoma hasta la región correspondiente al cérvix. Un grado 2 en el cual ese útero sí sobrepasa hasta la vagina, pero muchas de las veces no se exterioriza, no se la puede ver inclusive por vulva. Y un grado 3 en el cual pues un prolapso total, ya se ve un útero invertido totalmente a la visualización por la vulva. Y otro detalle de la clasificación son las coagulopatías. Para este grupo de pacientes, por lo general, las pacientes que se llaman ya conocen de que tenían este trastorno, se puede diagnosticar mucho más antes, inclusive de la misma gestación, porque son pacientes que al cepillarse los dientes sangran, que se llama, tienen historial de sangrado previo. La idea en este tipo de pacientes es corregir los factores por los cuales tenga una coagulopatía. Me olvidaba decir de toditas estas, si bien son emergencia obstétrica, la inversión uterina es la que hay que tratar de reparar, entre comillas, en el momento y a la brevedad posible, ya sea con la pinza más acertada, es tratar de reponer ese útero y empezar con uterotónicos. En general, el manejo de una hemorragia, sea la etiología que sea, tiene que estar en función a, primero, instauración de tratamiento medicamentoso. Los medicamentos más utilizados para una hemorragia pues, puerperal son la misma oxitocina. Esta tiene que ir entre una dosis de 20 a 40 unidades internacionales, no sobrepasar las 40 porque puede haber intoxicación por agua. El segundo medicamento utilizado es la metilergonobina, la ergometrina. Esta que se llama no debe utilizarse en pacientes con trastornos hipertensivos, está contraindicado. Y tenemos otro medicamento que son las prostaglandinas sintéticas, como el caso del misoprostol. Aquí, que se llama, la dosis que nos sugiere la bibliografía es de 400 microgramos por la vía más conveniente, ya sea sublingual, rectal. También tenemos derivados
de la oxitocina, como la carbetocina o carbiprost, la han debido ver, que es una potencia más elevada de la misma oxitocina sin tener las complicaciones de la intoxicación por agua, que se llama más, sin embargo, estas son de las primordiales. Si a pesar de la instauración de un tratamiento medicamentoso, porque a la par hay que internar a la paciente, empezar una reposición hídrica, reposición de la volemia, si la paciente lo requiere, es además transfusión sanguínea, se deberán utilizar también a la par procedimientos, como por ejemplo la elevación uterina. Esto se puede introducir todo el puño y se puede empezar a levantar el útero, es como un taponamiento. Tenemos la compresión de la aorta, que puede ser por vía abdominal, bimanual, o los casos de taponamiento con compresas. De ser que con las medidas tampoco funcione, tendríamos que pasar a ciertos procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo las ligaduras de las arterias uterinas. Si bien su uso es un tanto limitado para para el personal y profesional totalmente capacitado, es una buena medida que por la irrigación múltiple que tiene el útero no tendría que tener mucha repercusión en relación a la necrosis uterina. Si tampoco no funciona, también podemos realizar una ligadura de arteria ilíaca interna, funciona también bastante bien. Tenemos algunos procedimientos de empaquetamiento quirúrgico, como por ejemplo la técnica de Belinch, que es una sutura como si fuera a envolver un regalo, ¿no? Hacerle una sutura de dos traveses alrededor del útero y unirlos para que ese útero no aumente de tamaño. Y si a pesar de eso no funcionase ninguna técnica quirúrgica, la paciente tiene todo para sangrar demasiado, se puede realizar una histerectomía. Complicaciones de una hemorragia, ya habíamos visto en cuadro infeccioso, en morbimortalidad materna, pero una de las que también destaca la radiografía es la presencia del síndrome de Sheehan, que es una necrosis de la glándula pituitaria debido a la hemorragia severa por una hemorragia obstétrica. Este tipo de pacientes van a tener alteraciones de ausencia de lactancia, ausencia de reglas posteriores de menstruación e inclusive con datos de hipotiroidismo. Los datos de glándulas suprarrenales no son tan frecuentes, pero hasta pueden ocurrir. Una situación importante por las cuales las pacientes también pueden presentar una hemorragia severa y masiva en la etapa del puerperio es el trastorno del espectro del acretismo placentario, donde tenemos tres tipos de placentas, que es una implantación aberrante del tejido de las vellosidades y que pueden haber tres variantes. La placenta creta es aquella placenta que sobrepasa, que se llama la decidua parte del endometrio, pero el miometrio no suele estar penetrado. En la placenta increta hay penetración miometrial, no respeta ya el miometrio. Y en la placenta percreta hay una penetración acerosa, uterina e incluido órganos vecinos. El diagnóstico de esta complicación obstétrica importante es un alumbramiento retenido. Es aquel tipo de pacientes que ya son más de 30 minutos, entra ya retención placentaria, por algún motivo no salió esta placenta y que se llama, si intentásemos retirarla a la fuerza, va a empezar con una hemorragia masiva. Tratamiento del trastorno de la placenta creta es la histerectomía. Un poquitito acerca de lo que en su biografía hablan de embolia de líquido amniótico. Esta es una emergencia obstétrica súbita y de inicio bastante rápido, donde las pacientes tienen muy pocas posibilidades de reacción porque al ser tan súbita, las pacientes suelen fallecer rapidito. Hay una alteración en el contacto de el líquido amniótico con el torrente sanguíneo y se empiezan a formar émbolos constituidos por tejido que puede ser del vérmix fetal o del mismo líquido amniótico. Entonces, esta incoordinación de estos dos factores hace de que primordialmente
se forme una coagulación intravascular diseminada y en el líquido amniótico destaca que el factor X o factor 10 va a estar totalmente alterado. Como va a haber un cuadro de coagulación intravascular diseminada, fácilmente las pacientes van a presentar una hemorragia profusa y además síntomas característicos del mismo cuadro embólico como también de la coagulación, con disnea, palidez generalizada, hipotensión, dificultad respiratoria. A este grupo de pacientes habrá que solicitarles dentro del perfil laboratorial, a la brevedad posible, un recuento de plaquetas, tiempo de protrombina, de tromboplastina activada, el fibrinógeno y los factores de degradación, ¿no? Son importantes en este grupo de pacientes. El tratamiento es en función a todas las coagulaciones intravasculares y diseminadas que encontremos, como por ejemplo el uso de plasma fresco, los crioprecipitados, la heparina y algo muy importante en embolia de líquido amniótico es el factor 8, perdón, 7 recombinante. Se utiliza mucho para el tratamiento de embolia de líquido amniótico. Bien, para complementar nuevamente con nuestro casito clínico, mujer de 31 años de edad, es su tercera gesta, tiene dos cesáreas previas, acude en trabajo de parto en periodo expulsivo, en embarazo de 37 semanas por ecografía precoz. Durante la atención del alumbramiento, la paciente se torna somnolienta, palidez generalizada, se realiza la extracción placentaria en la misma modalidad Duncan y a pesar de la buena contracción uterina, se aprecia hemorragia persistente. El examen físico, presión arterial 90-60, frecuencia cardíaca 105 latidos por minuto, reflejo de perfusión capilar disminuido. Hemoglobina 10 gramos sobre decilitro. La paciente tiene de grupo sanguíneo positivo. Se ha traído un producto de sexo femenino de 3.100 gramos en la atención del parto y la paciente es de profesión contadora. Estamos ante un cuadro de hemorragia postparto. Dentro de las etiologías, aparenta haber alumbramiento incompleto, ¿no? ¿Qué factores de riesgo logran ver en esta paciente? Tiene dos y se fue a parto, ¿no? Tiene dos cesáreas y se fue a parto. Y podría ser rotura uterina. No es que no, pero en la rotura uterina, por lo general, el sangrado se instala inclusive antes del mismo trabajo, o sea, durante el trabajo de parto. Esta paciente dice que es que se llama en la atención del alumbramiento es que ocurre todo esto. Por eso ahí Aganre dice, posible acretismo placentario. ¿Y por qué no? Esta sí me parece más que ruptura uterina, ¿no? El acretismo placentario. Otro factor de riesgo importante en esta paciente, sí, ya está llegando con anemia a la etapa final de su embarazo. No es que no, me parece bien. Traumatismo del canal del parto podría ser una posibilidad. ¿Alguien se atreve a decir por qué no es atonía uterina o inercia uterina? Y además de la contracción, porque sí, tiene buena contracción. Y además de esto,
Dentro de los factores, no tengo que se llama datos de sobredistensión también, ¿no? El producto no ha tenido un peso amplio, no es gemelar, no hay polidramnios. Este también es un detalle analizando los factores de riesgo. Entonces aquí sí, hasta podían haber tres posibilidades: don alumbramiento incompleto, acretismo yo no lo descarto, que se llama, y lesión del canal del parto. Si hubiera sido bueno que les ponga en este caso un perfil de la coagulación, pero de todas las hemorragias postparto, el que menos frecuente es trastornos de coagulación. Raro. Bien, doctores, comencemos con nuestras preguntas para este tema. ¿Cuál es la pérdida sanguínea fisiológica estimada en un parto vaginal normal? 100, 250, 500, 750 o 1000 mililitros. Nada más para reforzar que en parto vaginal es la cantidad, ¿no? No vamos a irnos para más. 500 mililitros. En parto vaginal se considera fisiológico una pérdida de sangre de hasta 500 mililitros. Pérdidas superiores a esta cantidad deben considerarse como hemorragia postparto. ¿Cuál es el signo clínico más temprano de una hemorragia postparto significativa? Hipotensión arterial, taquicardia, palidez, sudoración o cianosis. La taquicardia es el principal, o sea, el primero que se altera, doctores. Bien casual como en nuestro caso clínico. La taquicardia es el signo clínico más precoz de pérdida sanguínea importante debido a la respuesta compensatoria del sistema cardiovascular ante la hipovolemia. Luego se instala la hipotensión. ¿Qué hallazgo sugiere la presencia de restos placentarios retenidos? Útero duro y retraído, loquios serosos, loquios fétidos, cervix entreabierto, útero blando y aumentado de tamaño. Que el útero esté blando y aumentado de tamaño. La retención placentaria produce un útero subinvolucionado blando y con sangrado persistente, signos típicos de hemorragia tardía. ¿Qué fármaco está contraindicado en hemorragia postparto en pacientes con hipertensión? Metilergometrina, misoprostol, oxitocina, dinoprostona o carboprosto. Metilergometrina. La metilergometrina o ergonovina también se llama, puede causar vasoconstricción intensa y crisis hipertensivas, por lo que está contraindicado en pacientes hipertensos como ser preeclampsia. ¿Cuál de los siguientes procedimientos puede utilizarse para controlar hemorragia persistente tras fallar uterotónicos? Ligadura de arterias uterinas, ligadura de aorta abdominal, ligadura de arteria obturatriz, ligadura de arterias ováricas o ligadura de arterias epigástricas inferiores.
Ligadura de arterias uterinas. La ligadura de las arterias uterinas reduce el flujo sanguíneo al útero, facilitando la hemostasia cuando fallan los métodos farmacológicos. ¿Qué condición predispone a una hemorragia posparto secundaria a coagulopatía? Diabetes gestacional, preeclampsia severa, polihidramios, embarazo gemelar o tumores uterinos. La preeclampsia severa. En casos de preeclampsia severa puede desarrollarse coagulación intravascular diseminada, lo que predispone a sangrado posparto incontrolable. ¿Cuál de las siguientes suturas quirúrgicas se utiliza como medida conservadora en hemorragia refractaria? Sutura fúndica uterina, ligadura de las arterias ováricas, sutura de cervix, sutura de Lynch o sutura de la plica vesical. La sutura de Belinch. La sutura de compresión uterina de Belinch se utiliza para conservar el útero en hemorragias graves cuando los métodos médicos no son efectivos. ¿Cuál es la causa de hemorragia posparto más relacionada con placenta acreta, atonía uterina, laceración cervical, inserción baja placentaria de cervix, desprendimiento prematuro de placenta no inserta o retención placentaria? Retención placentaria. En casos de placenta creta, la placenta se adhiere anormalmente al miometrio, dificultando su desprendimiento y produciendo sangrado masivo. ¿Cuál es la función del ácido tranexámico en el manejo de hemorragia posparto? Estimula la contracción uterina, eleva la presión arterial, prostaglandina sintética, inhibe la fibrinólisis o es un antagonista del calcio. Bueno, no lo menciono, la bibliografía no hace tanto eco del medicamento, que ahora es una maravilla. Es un antifibrinolítico de acción rápida, por lo tanto es para hemorragias agudas. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico que ayuda a estabilizar los coágulos, reduciendo la pérdida sanguínea en hemorragias obstétricas. ¿Qué complicación puede presentarse con el uso prolongado de la oxitocina? Hipocalcemia, hiponatremia, hiperglucemia, hipercalemia o hipomagnesemia.
Dosis altas de oxitocina tienen un efecto antidiurético que puede inducir la retención de agua y causar hiponatremia dilucional. ¿Cuál es el límite de tiempo establecido tradicionalmente para considerar la retención de la placenta? ¿5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 45 minutos o 60 minutos? 30 minutos. Se considera retención placentaria cuando la placenta no ha sido expulsada tras 30 minutos de nacimiento fetal, lo que incrementa el riesgo de hemorragia posparto. ¿Qué técnica debe realizarse si la placenta está desprendida, pero no se expulsa debido al encastillamiento placentario? Revisión instrumental, alumbramiento quirúrgico, aplicación de uterotónicos, administración de metotrexate o uso de relajantes uterinos. Uso de relajantes uterinos. El encastillamiento placentario por contracción del anillo de Van, los relajantes uterinos pueden facilitar la extracción manual de la placenta, ¿ya? Eh, Al momento de la clase alguien preguntó dónde estaba el acápite de retención de placenta. Prácticamente es dos párrafos. El primero habla que justamente por el anillo de Van o el cervix estenosado hace que la placenta se quede. Y si se queda, hay que hacer una extracción manual. Y para la extracción manual, porque es un procedimiento muy doloroso, hay que relajar ese útero. Y la otra alternativa es el acretismo placentario. No hay más como para hablar sobre la retención de placenta. ¿Qué factor incrementa el riesgo de inserción anómala de la placenta? Cesárea previa, embarazo ectópico, coagulopatías, parto prolongado o la diabetes gestacional. La cesárea previa. Las cicatrices uterinas previas favorecen la implantación anormal de la placenta en embarazos posteriores. Para acretismo placentario, el factor de riesgo es la cesárea previa. ¿Qué conducta está indicada ante una sospecha de placenta percreta intraparto? Revisión instrumental inmediata, alumbramiento quirúrgico, histerectomía obstétrica, uso de prostalaninas u oxitocina 40 unidades internacionales endovenoso lento. Histerectomía obstétrica. Peor si es percreta. Por ahí está vejiga, sacamos y va a sangrar no solo por útero, sino sangra por vejiga más la paciente.
La placenta peregreta no puede ser extraída manualmente sin riesgo de hemorragia masiva. Se requiere sí o sí de histerectomía. ¿Cuál es el riesgo de traccionar fuertemente el cordón umbilical sin signo de desprendimiento placentario, inversión uterina, acretismo placentario, hematoma retroplacentario, ruptura uterina o desgarro del canal del parto? Inversión uterina. La tracción inadecuada del cordón puede imaginar el útero y desencadenar esta emergencia obstétrica grave. ¿Cuál de los siguientes síntomas es menos común en la presentación clínica de embolia de líquido amniótico? Hipotensión, disnea, cianosis, coagulopatía o tos. En la tos. Según las estadísticas presentadas, la tos es uno de los síntomas menos frecuentes, solamente en el 7% de los casos. ¿Qué evento clínico se ha relacionado con mayor riesgo de desarrollar embolia de líquido amniótico? Trombocitopenia durante el embarazo, parto pretérmino espontáneo, ruptura uterina, cesárea electiva o de diabetes gestacional. Para esta pregunta, les pido que recuerden que la embolia de líquido amniótico es súbita. No, no hay embolia de líquido amniótico de tiempo, de evolución, de prolongado. Esto es estat, ahí se forma. Por lo tanto, la respuesta es ruptura uterina. Es el momento donde un vaso sanguíneo se puede estar en contacto con el líquido amniótico. La ruptura uterina, al comprometer la integridad útero-placenta, permite el ingreso del líquido amniótico a circulación materna, incrementando el riesgo de embolia de líquido amniótico. ¿Cuál de los siguientes componentes del líquido amniótico es considerado inmunológicamente activo en el índice de líquido amniótico? El fibrinógeno, los leucocitos maternos, el factor activador de plaquetas, células mesenquimiales o la citoqueratina. El factor activador de plaquetas. El factor activador de plaquetas presente en el líquido amniótico contribuye a la activación de la cascada inflamatoria y coagulopatía del índice de embolia del líquido amniótico, perdón.
¿Qué hallazgo en la gasometría arterial puede aparecer en la embolia de líquido amniótico? Alcalosis metabólica, hiperventilación compensada, acidosis metabólica, hipoxemia, hipernatremia o hipercapnia con pH alcalino. Acidosis metabólica e hipoxemia. La alteración de la perfusión tisular genera acidosis metabólica y la falla ventilatoria aguda conduce a la hipoxemia significativa. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se ha propuesto como complemento en la embolia de líquido amniótico grave? Antibióticos de amplio espectro, plasmaféresis, factor 7 activado, esteroides de acción corta o esterectomía. El factor 7 activado recombinante. En casos de coagulopatía severa, el uso de factor 7 activado recombinante ha sido considerado como parte del manejo. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Yo quedo ahora atento a todas las dudas que tengan ustedes. Gracias a ustedes, doctores. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la miel en las heridas quirúrgicas? Ahí como dice su literatura, que yo la verdad nunca la uso, pero ahí está, ¿no? Tiene un factor antiséptico, ¿no? Para cierto grupo de bacterias, a excepción de Pseudomonas, Clostridium, si no me equivoco. ¿En qué tema está embolia de líquido amniótico, doctor? Porque en trastornos de coagulación son solo dos párrafos. Son solo esos dos, no hay más. No hay más. Es como el tema de inductoconducción, igual es medio párrafo, no hay más. Doctor, nuevamente podría explicar el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es una necrosis de la glándula pituitaria, es decir, de la parte de la hipófisis, debido a una hemorragia masiva en la hemorragia obstétrica. Bueno, si fuera una paciente mujer, evidentemente, y tuviera una hemorragia de otra índole a la par, también podría producirse, pero es más frecuente por hemorragia posparto, que se caracteriza por ausencia de lactancia, amenorrea y, conforme pasa el tiempo, datos de hipotiroidismo. El tema de embolia de líquido amniótico, como decían arriba, está en el tema de trastornos de coagulación y embarazo. Ahí está, y es muy cortito. Muchas gracias, doctor. ¿Qué temas avanzaremos el lunes? ¿Les han subido en el cronograma? Sáquenme de la duda, si no me equivoco, es ciclo menstrual y alteraciones de la regla como amenorrea. Doctor, disculpe, ¿en qué página están los dos temas que hoy hemos avanzado? Hemorragia puerperal, digo, hemorragia posparto, está en el capítulo de la atención de parto. Ahí va usted y ahí está, después del alumbramiento, dice hemorragia posparto. Y el tema de infección puerperal está en el tema de puerperio a secas. Primero da puerperio normal y luego sale el puerperio patológico y la causa infecciosa. Me quedó la duda sobre los mecanismos fisiopatológicos de la infección puerperal. Una vez que se ha expulsado la placenta, el útero se contrae y esa zona del desprendimiento placentario es una zona de amplio
de una amplia posibilidad de colonización de bacterias. El hecho de la simple presencia de bacterias no significa cuadro infeccioso. Se habla infección puerperal cuando hay repercusión clínica de las bacterias circundantes, es decir, fiebre primordialmente. Puede ser después, si es un cuadro localizado netamente a útero, endomiometritis y periperitonitis. Hasta ahí, aparte de las metritis, sería los loquios y la suboinvolución. Doctor, ¿el manejo de la mastitis en la gestación es igual que en el puerperio? Bueno, ¿qué se llama? Es raro el caso de una mastitis instalada antes del proceso del parto. Tendría que ser aquellas pacientes con mastitis granulomatosa dentro del diagnóstico diferencial, por ejemplo. Y se utiliza un antibiótico que esté un tanto más sugestivo para la perspectiva del embarazo. Qué sé yo, ahí tal vez sí se utilizará ampicilina o amoxicilina. En todos los casos de placenta acreta, increta y percreta, se hace sí o sí la histerectomía. Prefiero que se queden con ese concepto porque la bibliografía dice que el tratamiento de elección de la placenta acreta es histerectomía. Hoy en día hay alternativas de tratamiento, pero no quisiera confundirlos mucho. Si lo voy a citar, es la resección miometrial, es cerrar con placenta inútero y luego administrar metrotexate, se llama tratamiento médico, o parte de histerectomía subtotal. Hay esas alternativas, pero por lo general termina en histerectomía. No toda la maniobra de Clister aún está vigente o se practica puede producir rotuloterina. En realidad, casi está proscrita, ni aunque la paciente tuviera ausencia de factores de riesgo, porque la maniobra puede afectar en relación al recién nacido. Él es el que puede afectarse sobre esta maniobra, entonces no se debe utilizar, salvo que haya un parto expulsivo, un periodo expulsivo prolongado y haya mayor chance de que haya sufrimiento fetal del producto. Tal vez sería el único caso es justificado, es decir, salvataje, pero después ya no se utiliza para nada. Doctor, ¿cómo diferencia el momento si es una placenta creta, increta o percreta? El método de diagnóstico más exacto para esto es la resonancia magnética para todo el trastorno de la placenta creta. Pero si al momento de atender el alumbramiento la placenta no sale, estuviera muy adherida, no hay forma de cómo diagnosticar cualquiera de los tres. Probablemente intraquirúrgico, al abrir el abdomen y hacer la paratomía, sería el único momento como para darme cuenta hasta dónde está. Hay una pregunta que me hacen acerca de la embolia de líquido amniótico que está en su, en el banco. Permítanme un segundo. Doctor, ahorita le respondo, doctor. Doctor, ¿qué suele usar en las heridas de cesárea infectadas? Yo, boviona, nada más. Y que la herida esté seca. Ahí sí estoy totalmente de acorde con la bibliografía. Si ustedes revisan embolia de líquido amniótico, doctores, está en el tema de todas las coagulopatías. Y un tanto más abajo de embolia del líquido amniótico está el tratamiento de las coagulaciones intravasculares diseminadas. Les sugiero que lo vean un poquitito más, ¿no? Por eso tal vez nosotros les damos un poco más en el resumen, pero es por ese detalle. En la pregunta que el doctor coloca, ¿no? En esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué alteración ecocardiográfica se ha reportado en pacientes con embolia del ki amniótico? Es la disfunción biventricular aguda. El embolia del líquido amniótico puede generar disfunción aguda tanto en el ventrículo derecho como en el izquierdo por colapso hemodinámico y polipoxia. Por eso es.
No, ya no hay Gori, doctores. Adiós ese libro. Bueno, por lo menos por este año, ¿no? Ve, sí, ciclo menstrual y trastornos el lunes siguiente. Ya empezamos netamente con ginecología, doctores. Retención de placenta, aquí me lo preguntan, igual son solo dos párrafos. Les vuelvo a recalcar, si hay un engatillamiento placentario o encastillamiento, como dice su bibliografía, que puede ser por una contracción anómala del anillo de Van, como también del cuello del útero, es que 30 minutos no sale esa placenta, pero vemos y está cerrado, está muy contraído el útero. Por ende, para hacer un alumbramiento manual, sí o sí es con útero relajado. Y la otra alternativa de retención de placenta es el acretismo. No hay más. Bueno, aquí una pregunta. ¿En absceso mamario la lactancia continúa o en qué patología mamaria está restringida la lactancia materna? Esta bibliografía dice que debe realizarse la lactancia normal, ¿ya? ¿En qué casos se debería contraindicar la lactancia? VIH, pacientes con tuberculosis, pacientes que el producto no pueda realizar la toma de la leche como galactosemia en el producto o enfermedad de jarabe de Arce. Tenemos medicamentos que puedan ser transportados por la lactancia, especialmente en aquellos con quimioterapia, eh, psicotrópicos, medicamentos neurolépticos. Trastornos menstruales en el libro de Pérez Sánchez no hay como tal. Y a lo largo de las patologías que también están, vamos a hablar sobre las mismas alteraciones menstruales que puedan haber. Por lo tanto, vamos a llevar amenorrea, que es lo más común, porque no hay un capítulo así como tal de trastornos menstruales. Dice, doctor, disculpe, si la paciente del caso que vimos tuvo dos cesáreas previas y el tercero fue parto, por esa razón está en la hemorragia posparto, es una posibilidad, no es que sea, es un factor de riesgo que tiene la paciente. Entonces, la paciente tenía que ir a cesárea en el tercer parto. La bibliografía les dice, es una causa absoluta de cesárea la paciente que tiene dos o más cesáreas, ¿no? Relativa es la cesárea previa, está en su bibliografía. Y creo que también estamos a la par. Doctor, disculpe, la bibliografía dice que en la mastitis no debería cortarse la lactancia, pero, no, pero solo debe darse del lado de la mamá sana. ¿Estaría bien? Miren, ahí dentro de las justificaciones que tenemos, dice que el seno que lacta, entre comillas, se beneficia para el drenaje. Ahora que tal vez sí yo lo voy a colocar desde este punto de vista, es una mastitis abscedada o es la salida de pus por el pezón. Evidentemente, esa secreción sí no le voy a dar al producto, pero tengo que favorecer de que haya drenaje del seno. ¿En qué capítulo encontramos retención de placenta, autor? No lo escuché. Está en el mismo acápite de alumbramiento, en el capítulo de parto. Cuando ven parto, ahí está alumbramiento. Ahí es chiquitito lo que dice sobre retención de placenta. Es bien pequeñito. Por eso les digo, es eso y acretismo. Son solo esas dos variantes. Hasta que hayan más consultas, no se olviden, doctores, el lunes nos vemos a las 19:30, miércoles 20:45 y el sábado, solo por el sábado 22, nos vamos a ver 9 de la mañana porque es lo que ganó en la votación. Entonces, ¿sería mejor extraérselo la leche para descongestionar el pecho? Y muy probablemente sí. ¿No? Ahí está una partecita, si no me equivoco, también en la bibliografía que dice, la extracción de la leche y el almacenaje en refrigerador le ayuda mucho al producto en casos de que haya grietas del pezón, ¿no?
pero sigue siendo como sacar leche, o sea, sigue siendo favorable acerca de la promoción de la lactancia. Creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas, doctores. Si no hay otro particular, pues nos vamos pidiendo.